días, doctora Isabel Moya. Somos el grupo 5 y a continuación tenemos el agrado de presentar un resumen de los temas del 5 al 8 de nuestro curso Psicopatología 2. Los integrantes somos Alcalde Mendoyuli, Campos Cabrera María Claudia, Morales Ciesa Lersey, Vargas Gutiérrez Francisco y quien les habla, Muñoz Cruzado Ximena. Tenemos distintos grupos de trastornos y el primero de ellos es el trastorno de ansiedad. En primer lugar tenemos la ansiedad generalizada. Básicamente este consiste en un patrón de preocupación o de una ansiedad que son constantes y agudos y que se causan por múltiples acontecimientos o actividades diferentes. Entonces no se da a causa de algo específico, sino de una amplia gama de actividades o acontecimientos. Por otro lado tenemos el trastorno de angustia. Básicamente, este consiste en una aparición aislada y temporal de un miedo o de malestares intensos, pero que estos se dan en ausencia de un peligro real. Podemos especificar dos subtipos. En primer lugar, el trastorno de angustia con agorafobia, que consiste en una aparición temporal de un miedo a consecuencias catastróficas, como morir, como perder la cabeza o quizás tener un ataque al corazón. En cambio, un trastorno de angustia sin agorafobia se da después de haber sufrido un ataque de pánico. Por otro lado, tenemos el trastorno de pánico, que son crisis de angustia frecuentes que resultan en la aparición repentina de palpitaciones, de un dolor precordial, de sensación de asfixia, mareo o vértigo, además de una sensación de irrealidad. También es necesario especificar si se da con agorafobia o sin agorafobia. En el primer caso, estas personas acaban evitando situaciones y esto ya se convierte en una evitación agorafóbica. En cambio, un trastorno de pánico sin agorafobia se da después de una repetición de por lo menos 2 veces de crisis de angustia o ataques de pánico, pero que estos se siguen de un periodo mínimo de 1 mes y de preocupaciones persistentes por la posibilidad de tener una nueva crisis de angustia. Por otro lado, tenemos ya nuestras fobias. Son fobia social en primer lugar y fobia específica. La fobia social es un miedo o una ansiedad en una o más situaciones sociales en las que el individuo siente una exposición a ser evaluado por las demás personas. Esto se da de forma persistente y claro está, también tiene o causa un deterioro en lo social, en lo laboral y en las áreas importantes de la vida de la persona. También es necesario especificar si se da solo por actuación, que significa el hecho de actuar o hablar frente a un público. Por otro lado, tenemos ya la fobia específica, que es muy parecida a la fobia social, es decir, consiste en un miedo o una ansiedad intensa, pero que ya es algo, se da a causa de algo específico, como un individuo, como un objeto o como una circunstancia que son determinados. De la misma forma, igual que la fobia social, también se dan de forma persistente y también causa un deterioro en los aspectos importantes de la persona. Aquí es necesario especificar si se da o si el miedo es hacia un animal, hacia un entorno natural, hacia sangre, inyección, heridas o aspectos relacionados a estos, si es una fobia situacional o de otro tipo como ahogos o vómitos. Muchas gracias. A continuación le damos el pase a nuestra compañera. Ahora, mi nombre es Morales Ciesa Caroline, me ha tocado el tema 6, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático y estrés agudo. El trastorno obsesivo compulsivo se da cuando el individuo realiza un comportamiento para liberar este pensamiento obsesivo, ¿no? Esto se da de forma temporal y si no se hace, si no existe esta liberación, se va a dar un grado de ansiedad alto, así también como un sufrimiento alto. Existen diferentes tipos de personas. Una de ellas son las lavadoras y las limpiadoras, así también las verificadoras, las repartidoras, las ordenadoras, las acumuladoras. Acá se da mucho lo que son los coleccionistas, ¿no? Las ritualizadoras mentales tienen esta ansiedad por tener imágenes o sueños, entonces tienden a darle demasiada importancia de que quizá algo les vaya a pasar o que algo les va a atacar. Asimismo también las atormentadas y obsesivas que tienen un pensamiento negativo muy continuo ante las situaciones que acontecen, y también las personas sexuales, ¿no? Son las que tienen el temor a ser homosexuales, ya sea hombre o mujer. En el estrés
postraumático, el sujeto va a experimentar un conjunto de síntomas físicos, psicológicos, debido a situaciones traumáticas que ha podido acontecer, tales como sea la guerra, catástrofes naturales, accidentes o muertes, y esto lo que va a generar es una respuesta tardía después del acontecimiento. El estrés agudo se va a dar cuando la persona presenta una serie de síntomas de ansiedad luego de un acontecimiento altamente traumático. Esto tiene que ser después de 4 días como máximo o de 4 semanas. Y se va a dar después de que aparece este acontecimiento, ¿no? Después del primer mes. Y eso sería todo de mi parte. Ok, muy bien, muchas gracias. Yo voy a continuar ya con otro tema que son los trastornos sexuales. Bien, antes de comenzar con los trastornos sexuales, vamos a identificar qué es la salud sexual. Muy bien, la OMS nos dice que es la integración de los aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales que tiene el ser humano en forma de que sean enriquecedoras, y realcen la personalidad, la comunicación y el amor. Son comportamientos eróticos que realizan dos o más personas de distintos sexos o del mismo, incluyendo el coito. También nos dice que hay tipos de relaciones sexuales. Dentro de ellas tenemos las relaciones heterosexuales, homosexuales, los tríos, el intercambio de parejas o el sexo en grupo. Ahora ya vemos también que hay disfunciones sexuales, que es la dificultad en el ciclo de respuesta sexual. También vemos que hay tipos, por ejemplo está del deseo sexual, de la excitación sexual, del orgasmo, el por dolor, debido a una enfermedad médica o la que está inducida por sustancias. La disforia de género es una incongruencia percibida entre la propia identidad de género y el sexo que ha sido atribuido al propio cuerpo. Y todos los problemas que se derivan de ello, generando una combinación de ansiedad, depresión e irritabilidad. Aquí vamos a distinguir 3 términos básicos: el sexo, género y la identidad. El sexo es la condición biológica de la persona, puede ser hombre, mujer o intersexual, mientras que el género ya es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente. Por otro lado, ya lo que es la identidad es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otra persona. Vemos también acá, vamos a diferenciar que hay 2 tipos de diagnósticos, en niños y en adolescentes y en adultos. En niños vemos que puede ser una mala incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, y debe tener una duración mínima de 6 meses y cumple con un mínimo de 6 de las características que nos presenta el DSM. Sabemos que este problema va asociado de un malestar clínicamente significativo o asociado también a un deterioro en lo social, en lo escolar o en otras áreas también importantes del funcionamiento. En cuanto a los adolescentes y adultos, vamos a ver que los criterios son similares. También vemos que hay una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o el que expresa y el que se le es asignado. También tiene una duración mínima de 6 meses, pero en este caso se manifiesta por un mínimo de 2 de las características que nos presenta el DSM. Y también va asociado pues a un malestar clínicamente significativo y a un deterioro en lo social, laboral y en las áreas más importantes de su funcionamiento vital. Voy a darle pase a mi compañero para que siga explicando un poco más del otro tema. Terminar, tenemos el tema 8, el cual es los trastornos somatoformes. En este caso, tenemos diferentes trastornos, como lo puede ser el trastorno de somatización. En este caso se presenta cuando una persona siente una ansiedad extrema o exagerada a causa de los síntomas físicos. En este caso, la persona puede tener pensamientos, sensaciones y comportamientos tan intensos relacionados con los síntomas que siente que no puede hacer alguna de sus actividades diarias. Ellos pueden creer que los padecimientos médicos cotidianos son mortales incluso. Otro de los trastornos que tenemos es el trastorno de conversión. Esta es la presencia de síntomas o un déficit no deliberados que afectan al funcionamiento motor voluntario o sensorial, lo que hace pensar en la existencia de un estado patológico general. Este tiene unos cuantos subtipos que serían con síntomas o déficit motores,
También está con crisis o convulsiones. También está con síntomas de déficit sensoriales. Y para finalizar, de presentación mixta, que es cuando hay más de un síntoma de las categorías previamente mencionadas. Además, también tenemos el trastorno por dolor, el cual es un dolor localizado en una o más zonas del cuerpo, con una suficiente gravedad como para merecer una atención médica, pudiendo llegar a provocar un malestar clínicamente significativo o incluso un deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad, los cuales son, perdón, el trastorno por dolor asociado a fracturas a factores psicológicos, el cual se cree que los factores psicológicos desempeñan un papel importante en el inicio, la gravedad, la exacerbación o la persistencia del dolor. Y también el trastorno por dolor asociado con factores psicológicos y una enfermedad médica. En este, tanto los factores psicológicos como la enfermedad médica desempeñan un papel importante en el inicio, la gravedad, la exacerbación y la persistencia de dolor. Además de esto, se debe especificar en ambos casos si es que es agudo o crónico. Voy a darle paso a mi compañera. Sí, bueno, quien les habla, Campos Cabrera María Claudia, va a continuar con el resto de los trastornos somatomorfos. En este caso tenemos hipocondría, donde aquí pues se ve la preocupación y miedo persistente a tener o padecer una enfermedad grave a partir de una interpretación personal de síntomas somáticos, sin importar la exploración o explicaciones médicas que se den, ¿no? Luego tenemos a los trastornos disfórmico corporal, en este caso la preocupación por algún defecto imaginario del aspecto físico, cuando hay leves anomalías físicas o la preocupación del individuo es excesiva en este caso, ¿no? Aquí dicha preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro ya sea en lo social, laboral o en otras áreas importantes de la actividad de la persona, ¿no? Y finalmente tenemos los trastornos somatomorfos no especificados. En esta categoría se incluyen los trastornos con síntomas somatomorfos que no cumplen los criterios para un trastorno somatomorfo específico. Por ejemplo, tenemos la pseudociesis, que es la básicamente creencia errónea de estar embarazada, donde la persona presenta signos objetivos como de embarazo, como el... Otro de los puntos es que en este trastorno pues implica también síntomas hipocondríacos no psicóticos de menos de 6 meses de duración y también un trastorno con síntomas físicos no especificados como el cansancio o la debilidad muscular, que también se da de menos de 6 meses de duración, ¿no? Y no es debido a un trastorno mental. Eso sería todo por nuestra parte y muchas gracias.